Capítulo 3. Drake y Sully cogieron el metro que llevaba a los pasajeros directamente desde Grand Central hasta Times Square, donde se subieron a otro metro que se dirigía al norte. Se sentaron juntos, sin decir nada, mientras Sully observaba al resto de pasajeros. Las luces iban y venían, con un parpadeo constante, convirtiendo en extrañas cicatrices los arañazos que unos vándalos habían hecho en los cristales. El asiento en el que se había sentado Drake estaba rajado y completamente destrozado, pero eso no le molestaba tanto como el olor que inundaba el vagón, una mezcla de hedor a sudor y orina, como si fueran el fantasma de la peste de un hombre. El vagón se sacudía sobre las vías de lado a lado, con un movimiento relajante que podría haber adormecido a Drake cualquier otro día. Sully echó un vistazo a su alrededor, más paranoico de lo que Drake le había visto nunca. «¿Qué pasa, Sully?», preguntó Drake en voz baja. Drake miró a su alrededor para comprobar si había alguien prestándoles atención. Pero estaban en el metro de Nueva York. Por norma, la gente solía fingir que eran los únicos presentes en el vagón. «¿Cómo es que tienes a Yada escondida?» «No ha sido idea mía», murmuró Sully, lanzándole una intensa mirada a Drake. «Pero no quiere hablar con la policía, por miedo a terminar tan muerta como su padre». «¿Sabe quién lo ha hecho?», preguntó Drake intrigado. «No, pero quizás sepa por qué. Y ahora cállate, llegaremos enseguida». Drake no discutió. Podía ver que el asesinato de Luca había asustado a Sully. Si quería pasarse de cuidadoso, porque temía que Yada también estuviera en peligro, Drake no le culpaba. Sully era su padrino y se tomaba muy en serio su papel. Con Luca muerto, Sully haría lo que tuviera que hacer para asegurarse de que la niña estuviera bien atendida. Aunque la verdad es que ya no era ninguna niña. La última vez que Drake había visto a Jadranka Suyak era una cría de 11 o 12 años, pero con los años que habían pasado desde entonces debía de haber crecido. Pero todo había ocurrido tan lejos de él que le resultaba difícil imaginárselo. Hacía 5 o 6 años, Sully y él habían quedado con Luca para cenar en un pequeño antro del Soho que parecía no haber cambiado en años. Mientras comían, Luca había mencionado que Yada estaba disfrutando de la universidad, lo que significaba que ahora debía de tener unos 20 y tantos. Sin embargo, no lograba sacarse de la cabeza la imagen de la niña que había sido. Cuando el tren entraba en la estación de la calle 79, Sully le dio un golpecito a Drake en la rodilla y se levantó, deslizándose entre los pasajeros que viajaban de pie. Drake le siguió sonriendo al rodear a una mujer embarazada. Ya en el andén, Sully se apoyó contra un kiosco de prensa y esperó a que el metro cerrase las puertas y se marchara. Drake pensó que estaba tomando unas precauciones excesivas, pero había cambiado sus planes para viajar hasta Nueva York y había estado en movimiento desde que había dejado el avión en el JFK. Agradecía tener un par de minutos de descanso. Además, conocía el juego. Sully quería esperar en el andén para que, si alguien los estaba siguiendo, le resultara difícil no ser detectado. Una vez los inexpresivos pasajeros se dispersaron y el metro se hubo marchado, Sully se colocó al lado de Drake y los dos empezaron a subir la escalera en silencio. Fuera, el frío viento de otoño recorría la acera y las sombras del atardecer se habían alargado. Sully giró hacia la parte alta de la ciudad y Drake esperó pacientemente hasta que estuvieron media manzana más allá de la entrada de la estación de metro antes de volver a dirigirle la palabra. «Vamos, Sully», dijo Drake. «La paciencia será una virtud, pero nunca ha sido una de las mías. Me has hecho venir hasta aquí desde la mitad del país». «Estabas en Chicago. Chicago ni siquiera está cerca de la mitad del país». Drake frunció el ceño. «Nunca se me han dado bien las fracciones. Y esa no es la cuestión. Luca está muerto y por la forma en que has reaccionado, crees que quien quiera que le haya matado no va a detenerse ahí. Si vas a arrastrarme a un asunto en el que puedo terminar en un baúl con partes de mi cuerpo desaparecidas, al menos me gustaría saber dónde me estoy metiendo». Sully le lanzó una mirada dura. «A mí también me gustaría». Soltó un profundo suspiro, cediendo por fin, y echó una ojeada alrededor para asegurarse de que nadie les estaba prestando especial atención. Luego metió las manos en los bolsillos, mantuvo la vista al frente y habló de forma pausada. «Así están las cosas», empezó Sully. «Tal vez recuerdes que la madre de Yada murió cuando ella era pequeña». «Cáncer de mama, ¿verdad?», preguntó Drake. «De pulmón», corrigió Sully.
Luca volvió a casarse hace un par de años, con una mujer llamada Olivia. Yada la llama la malvada madrastra. Olivia Chuyak trabaja para una empresa llamada Phoenix Innovations. El director general es un tipo llamado Tyr Eriksen, creo que es noruego. Phoenix es básicamente un fabricante de armas con socios por todo el mundo, y cuentan con una división de investigación que mantiene todo lo que hace muy en secreto. ¿Por qué me suena ese nombre?, preguntó Drake algo nervioso al ver por el rabillo del ojo que un coche se les acercaba. Resultó ser un taxi que dejaba a su pasajero, pero Sully había conseguido ponerlo alerta. Tyr Eriksen, no la empresa. Imaginaba que lo notarías, replicó Sully. Eriksen es coleccionista de antigüedades y no le importa conseguir objetos de manera algo turbias cuando el enfoque legítimo no funciona. Contrata a traficantes y ladrones si hace falta, tradujo Drake. Sully levantó una ceja. Qué fuerte, ¿no? Truhanes y villanos. Drake se quedó callado. Sully bromeaba, pero a él no le parecía nada gracioso. Llevaba las normas hasta el límite y a veces se las saltaba directamente, y su línea de trabajo le ponía en contacto con algunos personajes muy poco recomendables, pero no se consideraba uno de ellos. Hace 3 meses, Eriksen se puso en contacto con Luca a través de Olivia, intentando que se involucrara en un proyecto privado, continuó Sully. Luca tenía un mal presentimiento sobre la propuesta de Eriksen, supongo. Metió la nariz aquí y allá y empezó a investigar lo que Eriksen quería, pero tropezó con algo que le preocupó lo suficiente como para dejarlo. Solo que en realidad no lo dejó. Siguió trabajando en el proyecto, aunque para sí mismo en lugar de para Tyr Eriksen. Todo esto es muy ambiguo. Caminaron un par de manzanas hasta detenerse en la esquina de la 81 con Broadway, donde esperaron a que el semáforo cambiara. Había una cafetería Starbucks en la esquina sudeste de la intersección y Drake descubrió que le apetecía muchísimo un café, pero mantuvo su atención en Sully y la gente que les rodeaba. Una joven profesional, supuso que de origen indio o pakistaní, paseaba un perrito pequeño y remilgado. 2 hombres cruzaron cuando su semáforo cambió de color. Llevaban vasos de Starbucks y estaban riéndose de algo. Drake no veía ninguna amenaza, pero aún así podía sentirla. Supuso que no era más que la imagen que le había dejado el día hasta el momento. Al principio todo lo que Luca podía contarle a Yada era que Eriksen quería que le resolviera un misterio y que todo giraba en torno a un tesoro. Algo de valor incalculable, le contó Sully. Algo por lo que la gente mataría, terminó Drake. Eso parece al menos, ¿no?, preguntó Sully. El semáforo cambió a verde y continuaron por la avenida Broadway hacia el norte. Así que Luca quería el tesoro para él solo, dijo Drake. No me acababa de cuadrar. Luca nunca se habría puesto así en el punto de mira. Adoraba su trabajo y adoraba a su hija, y siempre me dio la impresión de que estaba perfectamente satisfecho con eso. Sin ánimo de ofender, Sully, pero veías a Luca una vez cada 2 años. La gente cambia, y aunque Luca no cambiara, no puedes meterte en la cabeza de alguien y ver el mundo de la misma manera que él. Pero Sully negó con la cabeza. Imposible. Le conocía tan bien como te conozco a ti. Y Yada está de acuerdo conmigo. Dice que su padre no estaba emocionado como si estuviera a punto de conseguir algo especial, que el viejo solo estaba asustado. Cuando le presionó para que le contara algo, le dijo que el proyecto de Eriksen era peligroso y la única manera de detenerle era encontrar el tesoro antes que él. Giraron al llegar a la calle 82. Un anciano pasó a su lado. Llevaba un abrigo largo de lana, demasiado grande para su figura empequeñecida por la edad. Sully esperó hasta que estuvieron una docena de pasos alejados de él antes de detenerse y mirar a Drake a la cara. Mira, Nate, esto es lo que hay. Luca era uno de los buenos. Quiero asegurarme que quien quiera que le matara pague por ello. Aparte de eso, Yada quiere terminar el proyecto. Le ha costado la vida a su padre y pretende completarlo en su nombre. Y yo pretendo ser parte de eso. Ya no soy tan joven como antes, pero Yada no está acostumbrada a que la gente intente matarla, así que no nos vendría mal tu ayuda. Si terminas en una tumba a ras de suelo en alguna parte, al menos sabrás que pasaste a mejor vida por una buena causa. Drake levantó una ceja, incapaz de ocultar una sonrisa irónica. Bueno, si lo planteas de esa manera, ¿cómo voy a resistirme? Sully le dio una palmada en el hombro. Gracias. Significa mucho para mí. No te pongas melodramático, Sully. Vas a hacer que me ponga colorado. Sully puso los ojos en blanco y se dio la vuelta,
cruzando la calle en diagonal hacia un edificio de 5 plantas que ocupaba media manzana y estaba compuesto por varios bloques de apartamentos. Drake esperó a que pasara un mensajero montado en un viejo ciclomotor y luego le siguió. El Upper West Side de Manhattan parecía un buen lugar para vivir, con árboles plantados a lo largo de las aceras y verjas de hierro forjada que le llegaban a la cintura frente a los pequeños caminos que llevaban a las puertas principales. Los bloques de apartamentos tenían puertas rojas, ventanas abuhardilladas a los lados y un pequeño arco triangular como si fueran chalés en el centro. Sully caminó hasta la última puerta al final del bloque, donde la calle 82 se cruzaba con la avenida West End. Drake le siguió hasta la entrada del portal. Sully pulsó el botón bajo el nombre de Gorinsky y la puerta se abrió inmediatamente con un zumbido. Su destino resultó ser un apartamento del 4º piso en la parte trasera del edificio. Según Sully, pertenecía a un viejo amigo de la Universidad de Yada, que estaba estudiando en el extranjero y que le había dejado la llave y dado permiso para que la utilizara si pasaba por la ciudad. Si había ascensor, Drake no lo vio, y estaba impresionado por la facilidad con que Sully subía la escalera. No es que hubiera esperado que su viejo amigo se desmayara a medio camino, pero Sully se estaba haciendo viejo y fumar puros no era precisamente la mejor afición para un atleta. La puerta del apartamento se abrió antes de que llegaran a ella. A primera vista, la chica que les esperaba en la puerta podría haber pasado por una adolescente. Llevaba una camiseta de manga larga color crema, pantalones negros ajustados y botas negras sencillas, cómoda en lugar de a la moda. Tenía el pelo negro, pero el largo flequillo que enmarcaba su rostro estaba teñido de un vívido color fucsia. Después de fijarse mejor, Drake notó la fuerza que albergaba en su 1,60 m y la inteligencia que brillaba en sus ojos avellana. Definitivamente, Yada Suyak ya no era ninguna niña. ¿Qué demonios estás haciendo?, le preguntó Sully en voz baja, empujándola de vuelta al interior del apartamento. Ni siquiera has preguntado quiénes éramos antes de abrir la puerta. Yada levantó la barbilla, lista para prestar batalla. No soy idiota, tío Vic. Hay una cámara en el portal, ¿recuerdas? Estaba mirando para ver si venías. Apuntó con el pulgar al panel del interfono que había al lado de la puerta. Drake no podía verlo desde el pasillo, pero supuso que Sully estaba mirando a la pantalla desde la que cualquiera que viviera en esos apartamentos podía ver quién estaba rondando fuera y que debía de sentirse algo avergonzado. En ese momento, Yada se volvió para mirarle. ¿Piensas quedarte en el pasillo sonriendo como un idiota o vas a pasar de una vez? Durante un minuto no lo he tenido muy claro, replicó Drake, pero supongo que voy a entrar. Yada se apartó a un lado para dejarle pasar antes de cerrar la puerta y echar el cerrojo tras él. Drake le lanzó una mirada a Sully. ¿Se te ha comido la lengua el gato, tío Vic? Cierra el pico, gruñó Sully. El apartamento estaba tan ordenado que casi resultaba espartano, decorado en colores suaves por alguien que no tenía demasiada imaginación. Las escasas piezas de arte de los muros parecían haber sido elegidas para ir a juego con la decoración, en lugar de al revés. Las únicas señales de que estaba habitado eran unos cojines desordenados en el sofá y un montón de papeles y libros desperdigados por el suelo y por la mesita de café que había cerca. Yada, no sé si recuerdas a Nate, empezó Sully. Le recuerdo perfectamente, dijo Yada, colocando un mechón fucsia detrás de su oreja mientras miraba a Drake tranquilamente. Aunque te recordaba más alto. Drake sonrió. Para ser justos, tú eras mucho más bajita entonces. También eras más mono. Su sonrisa se borró de golpe. Igualmente, eras mona, como lo son las niñas mandonas de 10 años. Tenía 12. Ya lo sé. Yada se rió, aunque un momento después recuperó la compostura, como si se sintiera culpable por experimentar alegría en un mundo en el que su padre había sido brutalmente asesinado. Esbozó una pequeña sonrisa melancólica, una leve señal de que admitía haber disfrutado de las pullas antes de volverse a Sully. He seguido trabajando mientras estabas fuera, explicó. Quería tener algo que enseñarte cuando volvieras. Sully la siguió hasta el sofá y se sentó en el borde mientras Yada empezaba a ordenar papeles en la mesita de café, recogiendo unos cuantos más del suelo. Desde donde estaba, Drake vio que muchos de los papeles eran dibujos de los que parecía ser una especie de laberinto. Pero eran ilustraciones con todo lujo de detalles, no un simple esbozo.
¿Cuánto le has contado a él?, preguntó Yada a Sully. Solo lo de Eriksen y que Luca estaba asustado. No he llegado a explicarle toda la parte histórica, contestó Sully. Él está aquí mismo, dijo Drake mirando primero a Yada y después a Sully. Y creía que ella no sabía en qué consistía este misterioso proyecto. Ella sabe un poco y está intentando averiguar el resto, replicó Yada, ladeando la cabeza y estudiándole con la mirada. ¿Qué sabes de alquimia? Drake se encogió de hombros. ¿Qué hay que saber? Unos cuantos locos que pensaban que podían convertir otros metales en oro porque sí. La verdad es que sería algo genial, aunque los cazatesoros nos quedaríamos sin trabajo. Yada cogió un viejo libro con la sobrecubierta gastada, amarillenta y rota en los extremos. Drake apenas podía leer el título: Ciencia, magia y sociedad. No pareces la clase de tipo que hace los deberes, dijo Yada. Pero si te apetece leerlo, creo que no sería mala idea. Ha habido mucha gente a lo largo de la historia, sobre todo hombres, que se han presentado a sí mismos como alquimistas y declarado que eran capaces de crear oro. También se declaraban capaces de muchas otras cosas, claro. Saint-Germain le contó a toda Europa que era inmortal. Fulcanelli tenía reputación de brujo y se supone que Nicolas Flamel descubrió los secretos de la piedra filosofal. Drake cogió el libro y pasó algunas páginas. La verdad es que mi favorito siempre ha sido Ostanes, el persa. Ya sabes, el hombre que estuvo junto a Jerjes durante la invasión de Grecia. Al parecer fue él quien introdujo las artes oscuras en el mundo helénico. Menudo pieza estaba hecho. Yada asintió complacida. Eso que acabo de decir de los deberes, dijo, lo retiro. Drake se sentó en el sofá, atento como un colegial en clase. No dejes que te impresione, resopló Sully. No puedes dedicarte al negocio de conseguir antigüedades si no conoces al menos a los principales alquimistas. Además, colecciono todos sus cromos, añadió Drake. Sully le lanzó una mirada de advertencia. Drake se preguntó si lo que quería era que dejara de lanzarle pullas a Yada o que parara de intentar ligar con ella. No es que el flirteo fuera intencionado, era un tic nervioso que desarrollaba cuando estaba en compañía de mujeres que le intrigaban, y Yada le intrigaba mucho. Era llamativa, lista y de personalidad fuerte, y se las apañaba para conservar un instinto para las travesuras que Drake admiraba. No obstante, Sully estaba más que dispuesto a protegerla, y Drake no tenía intención de ponerle a prueba. He estado tomando notas e intentando sacar algo en claro de lo que recuerdo haber oído comentar a mi padre durante estas últimas semanas, explicó Yada señalando los papeles. El tío Vic y yo hemos estado esta mañana en la biblioteca, después de que te llamara, y he estado intentando encontrar los libros que recordaba que a mi padre le habían fascinado a finales de verano. Me falta localizar un par de ellos, pero he intentado conseguir los que me han parecido más similares. Aunque lo que más me interesa es lo que me he encontrado, continuó volviéndose hacia Drake. Una de las últimas cosas que recuerdo haber oído comentar a mi padre era que había encontrado alguna clase de relación entre los que él llamaba los grandes alquimistas y el rey Midas. No es descabellado, comentó Sully. Se supone que el rey Midas era capaz de convertir las cosas en oro solo con tocarlas. Drake se inclinó hacia adelante y extendió la mano para coger uno de los dibujos del laberinto. A lo mejor se me escapa algo, pero la última vez que lo comprobé, Midas no era más que un mito. Yada asintió. Es posible, pero mi padre siempre decía que todas las leyendas tienen al menos algo de historia en su composición. ¿Qué es todo esto?, preguntó Drake, mostrando el dibujo del laberinto que había cogido. Yada se lo quitó de la mano. Mi padre estuvo investigando a fondo, pero dividió la tarea equitativamente en dos temas. El primero era la alquimia, el segundo eran los laberintos. ¿Cuál es la relación?, preguntó Drake. Aún no lo sabemos, respondió Sully hojeando los dibujos. Esta mañana Yada ha estado buscando datos sobre los laberintos más conocidos. Dibujar me ayuda a pensar, explicó Yada. De la mayoría de los antiguos laberintos ya solo quedan las ruinas o los cimientos, pero los arqueólogos creen que saben cómo funcionan algunos de ellos y hay diagramas. He intentado dibujar algunos de ellos, intentando encontrar alguna coincidencia en el diseño o cosas por el estilo. ¿Ha habido suerte?, preguntó Drake. La expresión de Yada se volvió contemplativa. Un poco, dijo estirando el brazo para coger el libro más grande de la mesita de café. Pero la suerte ha estado delante de mis narices desde el momento en que encontramos este libro en la biblioteca,
y yo no me había dado cuenta hasta hace 20 minutos escasos. Dio unos golpecitos sobre la tapa, atrayendo la atención de los dos hombres hacia el nombre del autor, Maynard P. Cheney. ¿Le conoces?, preguntó Sully. No, respondió Yada. Pero mi padre estuvo hablando con él a todas horas durante las últimas semanas. Cheney está trabajando en una nueva exposición para el Museo de Historia Natural. ¿A que no sabéis cuál es el tema? Drake levantó el dibujo de un laberinto y arqueó las cejas. Exacto, dijo Yada asintiendo. El museo está solo a unas pocas manzanas de aquí, dijo Sully mientras se ponía en pie. Vamos a tener una pequeña conversación con el señor Cheney, añadió Drake conforme dejaba el dibujo a un lado. Yada se levantó y los dos se volvieron a mirarla. Pareció confundida durante un momento antes de que sus ojos brillaran con rabia. De eso ni hablar, dijo mirándolos a los dos por turnos. Mi padre está muerto y este hombre puede ayudarnos a averiguar por qué. Si queréis a una chica que cierre la puerta con llave y se esconda detrás del sofá, os habéis equivocado de damisela en apuros. Por un momento pareció que Sully iba a discutir con ella y la idea de poner a Yada en peligro le había hecho palidecer, pero bastó con una mirada de la chica para que dejara correr el asunto. A Drake le estaba gustando cada vez más. Mientras Yada abría la puerta y tomaba la delantera al salir al pasillo, Drake le lanzó una mirada a Sully. Supongo que viene con nosotros, ¿no? Sully le dedicó una sonrisa lánguida. ¿Quieres intentar detenerla? Drake siguió a Yada a través de la puerta. En absoluto. Mientras caminaban calle abajo por la 81, Drake iba en la retaguardia, sin quitar la vista de encima a Sully o Yada, pero también alerta ante todo lo que les rodeaba. Se fijó en cada peatón y cada vehículo, pero no vio indicios de que les estuvieran siguiendo. Cuando se dirigían al barrio le había parecido que la paranoia de Sully era excesiva, pero ahora ya no estaba tan seguro. Solo tenían algunas piezas sueltas del enigma que envolvía el asesinato de Luca, pero si éste había hecho algún gran descubrimiento relacionado con la alquimia, seguramente estaba relacionado con el oro. Posiblemente montones de oro. Y había mucha gente capaz de hacer casi cualquier cosa por un tesoro semejante. Comprobó todas las ventanas y tejados hasta que se dio cuenta de que ahora era él quien se estaba pasando de paranoico. Aunque los asesinos de Luca, porque la lógica dictaba que había sido obra de más de una persona, considerando el esfuerzo que hace falta para llevar un baúl de equipaje con un cadáver dentro hasta el centro del andén sin que nadie sospeche nada, hubieran descubierto dónde se escondía Yada, no podían predecir el camino que iban a tomar los tres al abandonar el apartamento. Aún así, estaba preocupado. A medida que andaban, empezó a darle vueltas al asunto en su cabeza. La mujer de Luca le había presentado a su jefe. Drake no estaba seguro de cuál sería su puesto en Phoenix Innovations, pero era lógico pensar que al menos conocería algunos detalles del proyecto secreto en el que Eriksen quería que Luca trabajara. Cuando Luca abandonó el barco y empezó a trabajar por su cuenta, seguro que puso a Olivia en una situación difícil. ¿Le habría contado a Eriksen lo que su marido estaba tramando? Yada llamaba a Olivia la malvada madrastra y tal vez fuera una simple broma interna de la familia, pero Drake lo dudaba. La cuestión era si Olivia Sujack había puesto su trabajo por encima de su matrimonio, y si le había contado a Eriksen lo que Luca había estado haciendo. ¿Habría llegado el millonario director general hasta el punto de hacer que le mataran? Drake no tenía ni idea, pero alguien había asesinado a Luca y lo había hecho de una forma extraña y grotesca. Desde luego, los asesinos no habían intentado ocultar su trabajo, sino que más bien se habían asegurado que el mundo entero se enterase de lo que habían hecho. En ese preciso momento, los detalles del descubrimiento del cuerpo de Luca debían de estar en todos los canales de noticias y también por todo Internet. Ahí había algo que no encajaba. Si Eriksen quería a Luca muerto, ¿habría convertido su asesinato en semejante espectáculo? Parecía ser un riesgo demasiado grande para un hombre que tenía tanto que perder. Sin dejar de darle vueltas, aceleró el paso al mismo tiempo que Sully y Yada pasaban por el lado derecho del museo y llegaban a la esquina oeste de Central Park. Se les veía cómodos juntos como padre e hija. Sully pasaba la mayor parte del tiempo concentrándose en sus propios asuntos, así que resultaba fascinante verle tan involucrado en los de otra persona. El hombre no tenía hijos propios, pero Yada era su ahijada y estaba bastante claro que haría cualquier cosa para protegerla. Aunque Drake no hubiera querido ayudar a Yada, algo que hacía no solo por ella, sino porque el enigma le intrigaba, se habría unido a ellos igualmente por el hecho de que Sully se lo hubiera pedido.
Eso era lo más importante que Drake y Yada tenían en común. Esa mañana, Sully era lo más parecido a una familia que les quedaba a los dos. Drake subió apresuradamente la escalera del museo y atravesó la puerta, encontrándose con Sully y Yada que le esperaban dentro. ¿Había algo? No que yo haya visto, respondió Drake. Pero no soy ningún detective, así que, quién sabe. Sully frunció el ceño. No. Si supieran que Yada está aquí, nos habrían seguido desde el apartamento. Yada parecía aliviada y Sully se dirigió al mostrador de información. Para ser alguien que se había enterado del asesinato de su padre apenas medio día antes, estaba aguantando muy bien el tipo. Para cuando ambos llegaron al mostrador, Sully ya había hablado con el hombre elegantemente vestido que lo atendía, que había cogido el teléfono y mantenía una conversación dándoles la espalda a medias. Un momento después colgó el aparato y les informó de que un miembro del equipo del Dr. Cheney bajaría inmediatamente para guiarles. Drake resistió la tentación de bromear con el hecho de que alguien fuese a guiarles a ellos y se unió a Yada y Sully, que se había colocado junto a una planta enorme, tratando de no parecer fuera de lugar. Una atractiva joven que se presentó como una de las becarias que trabajaba para el Dr. Cheney llegó para guiarlos. Llevaba el pelo recogido en un moño no demasiado prieto y despeinado con mucho arte. Aunque su jersey rojo y su falda gris estaban limpias y a la moda, a Drake le recordó más a una superespía de película que se hacía pasar por empleada del museo que a una becaria de verdad. La chica hacía que le dieran ganas de apuntarse a sus clases o de convertirse en conservador del museo, y aunque Yada y Sully comenzaron a hacerle preguntas mientras les llevaba hasta el segundo piso, Drake no captó la primera parte de la conversación. «Me sorprendió mucho que el comité lo aceptara», explicó la mujer subiendo la escalera que había ante ellos. La sala Whitney Memorial se ha utilizado para exposiciones especiales en numerosas ocasiones, pero en este caso se han tomado la molestia de recolocar la exposición de aves oceánicas en la Galería Akeley. O al menos la mayoría de las aves. La Galería Akeley es más pequeña, así que han tenido que guardar algunas en el almacén. En cualquier caso, que estén dispuestos a llegar a tales extremos no hace más que demostrar lo entusiasmados que están con el trabajo del doctor. Lleva semanas trabajando día y noche para tenerlo todo listo. Llegaron a la parte superior de la escalera, que formaba una gran rotonda blanca. A través de un amplio arco a sus espaldas, Drake vio unos elefantes y su imagen le entristeció. Los había visto en carne y hueso, muy cerca de él y en su propio territorio, así que encontrárselos allí le resultaba casi grotesco. «Perdonad», dijo desviando su atención del elefante. «Me he despistado durante un momento. ¿De qué trata la exposición en la que ha estado trabajando el Dr. Cheney?» La pregunta hizo que se ganara una mirada desdeñosa por parte de la chica. La exposición del Dr. Cheney se llama Laberintos del Mundo Antiguo. La investigación que ha llevado a cabo en los archivos históricos y las pruebas físicas que han encontrado son algo nunca visto. ¿Y él está a cargo de la exposición personalmente?, preguntó Yada. «Por supuesto», resopló la becaria, que estaba empezando a perder la paciencia y se mostraba irritada ante su ignorancia. Sin pronunciar una sola palabra más, como si hubiera olvidado todas sus buenas maneras, les guió por la rotonda hasta que bajaron por un pequeño pasillo que llevaba más allá de los servicios y el ropero. Un cordón de terciopelo bloqueaba el paso a las enormes puertas deslizantes del final del pasillo. En un pequeño cartel de pie aparecía un mensaje en el que instaba a los visitantes a disculpar el aspecto del museo mientras instalaban una nueva exposición. «Deberían trasladarla a Relaciones Públicas», murmuró Drake a Sully y a Yada. «¿Verdad que exuda calidez y bienvenida por todos los poros?» Sully le lanzó una mirada reprobatoria y Yada no dijo nada. Lucía una expresión expectante mientras seguía a su guía más allá del cordón de terciopelo. La becaria usó una llave para abrir las grandes puertas y deslizó una de ellas lo suficiente como para que todos pudieran pasar. «¿El Dr. Cheney está encerrado aquí?», preguntó Yada. «También hay una entrada para empleados, pero esta era la manera más práctica de traerlas aquí. Además, Maynard también tiene la llave, por supuesto». Drake trató de disimular su sonrisa. «Con que ahora es Maynard, ¿eh? Alguien estaba perdidamente enamorada de su jefe. Habría resultado adorable, de no ser porque la chica era una bruja condescendiente, con todas las letras». Entraron en la exposición después de que ella y Drake casi chocaran con Sully y Yada, que se habían parado para admirar el trabajo del Dr. Cheney. Drake abrió los ojos como platos cuando se dio cuenta de lo que le rodeaba.
Justo ante sus narices había 2 inmensas piedras con antiguos lenguajes grabados en su superficie, griego en un lado y jeroglíficos egipcios en el otro. Un cartel colgaba de la pared derecha anunciando a bombo y platillo el nombre de la exposición: Laberintos del mundo antiguo, acompañado de la frase, en letras más pequeñas: ¿podrán encontrar la salida? No puede ser, susurró Yada. Yo diría que sí puede ser, replicó Drake. La becaria deslizó la puerta por la que habían entrado hasta cerrarla, pero no se molestó en echar la llave. Por lo visto, no creía que fueran a quedarse demasiado tiempo. Si me siguen, indicó, les llevaré a través del laberinto. Por favor, no toquen nada y nada de fotografías, por supuesto. Por supuesto, dijo secamente Drake. La exposición sobre los laberintos estaba montada como si fuera un laberinto en sí misma, con tablas de información que incluían diagramas y modelos a escala a lo largo del camino. Había monitores instalados en las paredes que mostraban recreaciones animadas de cómo se habían construido los laberintos y a intervalos regulares artefactos antiguos colocados tras gruesos cristales en huecos de las paredes. Algunas de las placas que identificaban los objetos estaban todavía sin colocar y algunos de los huecos aún se encontraban vacíos, pero Drake calculó que no debía de faltar mucho tiempo para iniciar la exposición que, sin duda, iba a tener una señora inauguración. Estaba convencido de que montones de gente se dirigirían en masa hacia el museo para perderse en el laberinto que el Dr. Cheney había construido. La irritada becaria no les había guiado por un laberinto completo, sino por un pequeño fragmento creado simplemente para dar a los visitantes la ilusión de que estaban perdidos en un vasto y retorcido laberinto. A medida que doblaban esquinas angulosas una y otra vez, Drake decidió que el Dr. Cheney había hecho un trabajo excelente. La verdad es que la sensación de estar perdido no era ninguna ilusión. Imaginó que cuando la exposición estuviera completamente montada, colocarían flechas o alguna otra clase de señal para indicar a la gente que estaban siguiendo el camino correcto, pero por el momento él no habría sabido por dónde seguir de no haber sido porque les estaban guiando, y supuso que lo mismo sería válido para Sully y Yada. ¿Tenéis un minotauro?, preguntó Yada. La becaria les miró por encima del hombro y sonrió. No, pero hay una parte en la que al doblar la esquina el camino se vuelve muy oscuro y se escucha un rugido que viene del interior. Entonces las luces se encienden y aparece una sección completa acerca de la leyenda del minotauro. En teoría debemos centrarnos en la historia y no en los mitos, pero cualquiera que venga a una exposición de laberintos espera algo relacionado con esa leyenda. Yada se dispuso a responder, pero no llegó a pronunciar las palabras. Lo que fuera que iba a decir quedó interrumpido por un horrible grito que resonó por todo el laberinto, como si fuera un eco. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era la voz de un hombre aterrado. ¿Qué diablos?, gruñó Sully. La becaria se quedó helada. ¿Maynard?, llamó con el pánico en la mirada. Drake y Yada intercambiaron una mirada y por la manera en la que la chica actuaba, supo que estaba haciendo exactamente lo mismo: escuchar, tratar de descubrir de dónde venía el grito. Dentro del laberinto resultaba casi imposible de determinar. «Por aquí», declaró Drake girando a la izquierda. «No», dijo la guía sujetándole del brazo. «Por ahí el camino está cortado». La chica echó a andar directamente hacia afuera y por un momento Drake pensó que iba a chocar contra el muro. Solo cuando lo hubo cruzado se dio cuenta de que era un camino abierto y que era una simple ilusión óptica lo que hacía que pareciera una pared sólida. El Dr. Cheney se había superado a sí mismo para crear la exposición de laberintos, pero el momento para apreciar su trabajo había pasado. Drake, Sully y Yada la siguieron a través del camino hasta que doblaron una esquina que les llevó a un cruce. «¿Por dónde vamos?», preguntó Yada. La becaria empezó a moverse hacia la derecha, pero en ese momento se escuchó un sonido de cristales rotos y el golpe de un fuerte impacto contra las paredes. Drake pasó corriendo delante de la mujer, por el camino de la izquierda. El ruido había sonado cerca y después del golpe en la pared no le quedaban dudas acerca de su procedencia. Drake rodeó un expositor, pasó rozando el falso muro de piedra y giró hacia la derecha. Se sentía como si hubiera cambiado de dirección y por un momento le pareció que el laberinto le había engañado, pero entonces vio cómo se dividió en 2 pasillos estrechos, uno en cada dirección, y volvió a girar de nuevo hacia la izquierda, corriendo hacia el lugar del impacto. Podía oír a Sully, Yada y la becaria siguiéndole, pero no aminoró el paso.
Ese grito no había sido solo de miedo, sino de dolor, de más allá del dolor. Solo había escuchado a hombres gritar así en las peores circunstancias, cuando se había derramado sangre y la vida se les escapaba de entre las manos. «Nate, ten cuidado», gritó Sully. Drake hizo caso de la advertencia y bajó un poco el ritmo. No había oído disparos, pero no había manera de saber qué era lo que le estaba esperando más adelante. Pasó rápidamente al lado de un sector a oscuras y se preguntó si ese era el lugar donde se oiría el rugido del Minotauro. Finalmente llegó a una esquina en la que el techo descendía hasta una puerta en forma de arco. Se abrió paso a través de ella y casi tropezó con un hombre tirado en el suelo. «¡Mierda!», susurró, recuperando el equilibrio. Un vistazo rápido a la mirada vacía del hombre y a las puñaladas en el pecho y la sangre que manchaba su ropa y se extendía bajo él fue suficiente para que Drake supiera que ese hombre no iba a sobrevivir.